Potencias trigonométricas. Hay básicamente tres tipos de integrales que incluyen potencias trigonométricas en las cuales se van a poder utilizar algunas propiedades e identidades para simplificar la integral y luego haciendo tal vez alguna sustitución simple se puede resolver en la integral. Entonces vamos a hablar de sustituciones, perdón, de potencias trigonométricas. Y en potencias trigonométricas, básicamente, como les digo, hay tres formas. Entonces vamos a ir copiando algunas de ellas. Potencias trigonométricas. Integrales de potencias trigonométricas. Tenemos básicamente tres estilos de integral. El primer tipo de integral son integrales del estilo una potencia del seno de x por una potencia del coseno de x. El segundo tipo de integral que vamos a trabajar en esta sección son integrales del tipo una potencia enésima de la tangente de x por una potencia enésima de la secante de x. Y un tercer tipo que se parece muchísimo al de la tangente con la secante será el de la cotangente, una potencia de la cotangente por una potencia de la cosecante de x. Bien, entonces vamos a empezar a recorrer casos dependiendo de la forma que tengan n y m, es decir, dependiendo de los valores que tengan n y m, entonces vamos a adoptar una estrategia u otra para poder resolver la integral. Entonces vamos a empezar con estos. Primer tipo de integrales, integrales de la forma seno a la m de x por coseno a la n de x. Entonces, para este vamos a tomar un primer subcaso. Ese primer subcaso será en el cual tengamos una potencia impar de alguno de ellos. A ver, vamos a recorrerlo en el mismo orden en el que tengamos acá el texto para cuando ustedes estén estudiando sea el mismo orden. Entonces, primer subcaso, si m o n es impar. Bien, si m o n es impar, mucha atención, vamos a escribir las siguientes instrucciones. Lo primero que vamos a hacer es desagrupar una potencia de la función que tiene exponente impar. Usar la identidad pitagórica seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Vamos a usar esta identidad pitagórica. Posteriormente vamos a hacer una sustitución simple. Y a lo último integrar y volver en la sustitución. Vamos a ver un ejemplo.
ejemplo. Vamos a calcular la integral de seno a la 5 de x coseno a la 4 de x de x. ¿Bien? Alguna de las dos debe ser impar, alguna de las dos potencias. Si las dos potencias son impares, se puede proceder de la misma manera con cualquiera de las dos. Entonces, mucha atención. De la potencia que sea impar, vamos a desagrupar una potencia. Es decir, aquí vamos a escribir esto como seno de x por seno a la 4 de x. Y bueno, lo que teníamos acá, coseno a la 4 de x por dx. Bien, lo que hice fue desagrupar una potencia de esa función que tiene exponente impar. Ahora, la función seno la voy a sustituir en términos de la pitagórica. ¿Cómo? Entonces tenemos que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Por lo tanto, ¿qué es seno a la 4? Seno a la 4 de x es elevar al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Esto es 1 menos coseno al cuadrado de x al cuadrado. Es decir, es 1 menos 2 coseno al cuadrado de x más el coseno a la 4 de x. ¿Bien? Voy a sustituir la función seno a la 4 por esto que está aquí. De manera que, ¿cómo queda? Queda integral del seno de x, y acá tenemos 1 menos 2 coseno al cuadrado de x más coseno a la 4 de x por coseno a la 4 de x por coseno a la 4 de x, todo por dx. Una vez que tenemos esto así, observen una cosa. Acá tenemos nosotros todo escrito en términos del coseno, excepto a quién, excepto al seno de x. ¿Bien? Entonces podemos hacer una sustitución simple que nos va a ayudar con la integral. La sustitución simple será coseno de x. ¿Quién es el diferencial de u? Es menos seno de x de x. Es decir, que el seno de x es menos de u. Bien, es menos de u. De esta forma, entonces, ¿cómo queda nuestra integral? Tenemos aquí el seno de x por el de x es menos de u. Voy a sacar el menos de una vez. ¿Y cómo queda? Lo que queda dentro de la integral queda 1 menos 2 veces u cuadrado más u a la 4, todo multiplicado por u a la 4 por du. A ver, revisen a ver si está bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, una vez tenemos esa integral así, simplemente vamos a hacer el producto y queda la integral de potencias de u, ¿verdad? Acá tengo u a la 4 menos 2 u a la 6 más u a la 8 por du. Por du. Y ahora integramos. Simplemente integramos. Esto es menos. La integral de u a la 4 es u a la 5 quintos. Menos 2 séptimos de u a la 7. Más u a la 9 novenos. Todo más una constante de integración.
Finalmente nos devolvemos a la sustitución. U era igual a coseno de x. Es decir, acá tengo menos coseno a la 5 de x quintos menos 2 coseno a la 7 de x séptimos más el coseno a la 9 de x novenos más una constante de integración. Y esa es la integral de esa función que teníamos inicialmente. Pues una pregunta, al menos ¿Sí? no se multiplica. Ah, perdón, sí, falta aplicar ahí el menos, ¿verdad? Es decir, acá esto es positivo y esto es negativo. Gracias. Ahí tenemos entonces integral de potencias trigonométricas, el primer caso. Cuando tenemos que la función seno o la función coseno tienen un exponente impar, se desagrupa una potencia de ese exponente. Se utiliza la identidad pitagórica para escribir en términos de la otra función y se hace una sustitución simple. Vamos a repasar nuevamente este ejemplo. Tenemos una potencia impar que es coseno a la 5 por coseno a la 4. Entonces, de la que sea impar, puedo desagrupar una potencia. Desagrupo solamente una potencia de esta forma, queda esta parte que es con exponente 1 y la otra queda con exponente par. Al quedar con exponente par puedo utilizar la pitagórica. Puedo usar la pitagórica, ¿cierto? Ese exponente par, el menor exponente par que podemos contemplar acá es seno al cuadrado. Entonces uso la pitagórica, pero en este caso tengo seno a la 4, ¿cierto? Entonces elevo al cuadrado. Si acá hubiésemos tenido seno a la 6, entonces en lugar de haber elevado al cuadrado, hubiese elevado al cubo a ambos costados. ¿Bien? Usando entonces la identidad pitagórica, hago esa sustitución de seno a la 4 y ahora todo queda en términos de coseno, excepto el seno. Precisamente esto se deja así, se acomoda así, para que aparezca ¿dónde? En el diferencial, ¿cierto? Al hacer la sustitución, ahora aparece en el diferencial. Entonces, hacemos la sustitución, queda la integral de potencias de U, hacemos la integral y luego nos devolvemos a la sustitución y eso sería todo para ese ejercicio. Bien, a ver, vamos a hacer otro caso. ¿Qué otro caso podemos tener? Si uno de los dos es impar o los dos son impares, podemos usar esto. ¿Qué otro caso entonces habría en el que ambos son pares? Bien, es el segundo subcaso de este caso. El segundo subcaso es en el que m y n son pares. En el que ambos son pares. ¿Qué hacer cuando ambos sean pares? Entonces, acá, en este caso, vamos a usar las propiedades, o bueno, las identidades mejor, las identidades del ángulo medio vamos a usar las identidades del ángulo medio para disminuir el grado de las potencias.
el grado de las potencias. Es decir, ¿qué identidades vamos a utilizar? Estas identidades. La identidad de seno al cuadrado de, les voy a mostrar dos presentaciones. Seno al cuadrado de x es igual a ¿qué? Esto es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Son las identidades del ángulo medio. ¿Y por qué se conocen como identidades del ángulo medio? Ya les voy a mostrar por qué. Porque esto también se puede escribir de la siguiente manera. Seno al cuadrado de x medios es igual a 1 menos el coseno de x sobre 2. Se conoce como la identidad de ángulo medio precisamente porque lo que vamos a tener acá en esta parte es la mitad de lo que está allá. ¿Bien? Esto que está acá es la mitad de esto que está acá. O de otra forma, lo que queda acá con el coseno es el doble de esto que está aquí, ¿sí? Lo que está dentro del seno al cuadrado. Acá importantísimo, esto debe ir al cuadrado. Vamos a ponerlo acá con amarillo. Por eso se conocen como identidades del ángulo medio. ¿Cómo es la del coseno? La del seno, como la tenemos allí, la del coseno es lo mismo, solamente que aquí cambia por un signo positivo. Es en todo en lo que cambia. Bien. Identidad del ángulo medio. Entonces veamos algún ejemplo. Acá tenemos, acá en el texto tenemos también ejemplos. Por ejemplo, si ustedes miran el ejemplo 2, solamente aparece una potencia de seno, ¿sí? No aparece coseno. Acá se puede aplicar la misma técnica. Se desagrupa una potencia del seno, se usa la identidad pitagórica para la potencia par, y luego de esto simplemente se hace una sustitución simple, y se procede. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo en el cual, en este caso, coseno es quien tiene la potencia impar. Igual, se desagrupa una potencia. Acá está. Coseno al cubo lo escribimos como coseno al cuadrado por coseno. Se desagrupa una potencia. Para esa nueva potencia par utilizo la identidad pitagórica. Entonces, utilizo la identidad pitagórica, pues, hago la sustitución simple. ¿Sí? Acá de hecho lo pone, esto es igual a 4, esto es igual a 6. Hago la sustitución simple y luego hago la cuenta. Integro y me devuelvo en la sustitución. Ahora, caso en el que m y n son enteros pares, bueno, y acá ponemos no negativos. Entonces, vamos a hacer, aquí en estos casos, no van a ver ustedes muchos ejercicios. ¿Por qué? Porque estos ejemplos que aparecen acá son ejemplos que van a salir algo extensos, porque hay que ir utilizando muchas veces las propiedades. Acá tenemos simplemente seno cuadrado por coseno cuadrado, y bueno, acá tiene algo de trabajo. Tenemos otra que es, por ejemplo, coseno a la 4, y yo quiero que hagamos nosotros aquí el siguiente ejemplo. El ejemplo será seno a la 4 de x por el coseno al cuadrado de x. Observe, ambas potencias son pares. Ambas potencias son pares. Acá no va a funcionar lo que hicimos antes de desagrupar una potencia. No va a funcionar. Bien. Entonces, lo que debemos hacer es usar de forma iterativa las identidades a ver, esperen, vuelvo acá, las identidades del ángulo medio, de manera que se pueda reducir el grado de estas potencias.
Por ejemplo, en este caso, tenemos que seno a la 4 es lo mismo que seno al cuadrado de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo inicialmente así para poder utilizar las identidades de ángulo medio. Entonces acá será de la siguiente manera. Seno al cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1 menos coseno de 2x sobre 2 al cuadrado. Por el coseno al cuadrado ¿qué es? Es 1 más coseno de 2x sobre 2. Usé las identidades del ángulo medio en seno cuadrado y en coseno cuadrado de x. Ahora, vamos a proceder a hacer esta cuenta. Acá va a salir un cuarto de esta primera potencia. El denominador va a ser 4, acá el denominador va a ser 2. Entonces voy a sacar de una vez de la integral un octavo. Un octavo y quedará la integral de. Acá tenemos entonces el numerador al cuadrado es 1 menos 2 coseno de 2x más el coseno al cuadrado de 2x. Eso es el numerador al cuadrado. Y ahora acá por este numerador queda 1 más el coseno de 2x. Así, de x. Bien. Seguimos. Entonces acá tenemos un octavo y hay algunas de estas integrales que vamos a poder calcular, pero hay otras en las cuales hay que hacer un trabajo. Entonces veamos, si multiplico todo lo de este paréntesis por 1 a la derecha, ¿qué queda? Queda 1 menos 2 coseno de 2x, esa parte se puede integrar sin ningún problema, más el coseno cuadrado. Bien, voy a escribir por ahora el coseno cuadrado en amarillo, porque esta todavía no puedo calcular esta integral. Tengo que hacer algo más. Multiplicando ahora todo por coseno de 2x, ¿qué queda? Queda más el coseno de 2x, ¿verdad? Menos 2 veces el coseno al cuadrado de 2x, también voy a escribirlo en amarillo porque ese todavía no lo puedo calcular, menos 2 veces el coseno al cuadrado de 2x, y finalmente más coseno al cubo de 2x. Bien, ese coseno al cubo también tendremos que hacer algo más, todo por el diferencial de x. Hay algunas cosas que se van a poder simplificar. Veamos. Tenemos entonces aquí un octavo de la integral de ¿quién? De 1. Por este lado tenemos menos 2 coseno de 2x y por acá tenemos más coseno de 2x. Esto es simplemente menos el coseno de 2x. Por otro lado tenemos esto que está en amarillo, el coseno de 2x al cuadrado menos 2 veces el coseno cuadrado de 2x. Esto será menos una vez el coseno al cuadrado de 2x. Todo finalmente más el coseno al cubo de 2x de x. Bien. Entonces, en este momento yo aconsejaría que hiciéramos las integrales de manera individual. Bien. Hay algunas que van a salir sencillas y tal vez no necesitamos un proceso aparte. Por ejemplo, acá tengo un octavo de ¿quién? La integral de 1, ¿quién es? X. La integral de menos coseno de 2x, ¿quién es? Será menos seno de 2x sobre 2. ¿Sí? Menos seno de 2x sobre 2. Pero la integral del coseno al cuadrado de 2x es mejor que la hagamos aparte. Y la integral del coseno al cubo de 2x también vamos a hacerla aparte. Entonces, ahorita vamos a hacer esas cuentas y ahorita
incorporamos esos resultados aquí. Voy a dejarle otro espacio para escribir al final la respuesta. Vamos a calcular de manera independiente la integral del coseno al cuadrado de x. Y ahorita calculamos, perdón, del coseno al cuadrado de 2x. Y ahorita calculamos la de coseno al cubo de 2x. Entonces, coseno al cuadrado de 2x. Como es una potencia par, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos usar la identidad del ángulo medio. Es decir, esto es la integral de ¿quién? De 1 más el coseno del doble de este ángulo, ¿cierto? El doble de este ángulo, es decir, coseno de 4x, todo esto sobre 2 por dx. Saco el 1 medio y queda la integral de 1 más el coseno de 4x todo por dx. La integral de 1 es x y la integral del coseno de 4x, ¿quién es? La integral, esto va a ser seno de 4x sobre 4. A ver, a todo esto de aquí por ahora no le voy a... Bueno, vamos a ponerle la constante de integración, pero al final todo lo voy a agrupar en una sola constante cuando ya escriba el resultado. ¿Bien? La suma de esas constantes va a seguir siendo constante. Ahora, tenemos la integral del coseno al cubo de 2x de x. Es una potencia impar. Como es una potencia impar, ¿cómo puedo resolver esta integral? Desagrupo una potencia, es decir, queda coseno al cuadrado de 2x por el coseno de 2x. Desagrupé una potencia. ¿Ahora qué hago? Ahora simplemente vamos a usar la identidad pitagórica para coseno al cuadrado de 2x. Es decir, esto es 1 menos seno al cuadrado de 2x, todo multiplicado por el coseno de 2x de x. Y ahora hacemos una sustitución simple. ¿Quién será esa sustitución simple? U será igual al seno de 2x. ¿Quién es el diferencial de U? Coseno de 2x.
Bueno, ¿cómo terminaron de hacerla? Discúlpeme que tuve que responder una llamada. A ver, entonces, ¿quién es el diferencial de u? Aquí tenemos esto es coseno de 2x de x, ¿verdad? Este es el diferencial de u. Por lo tanto, ¿cómo queda esta integral? Esta integral queda simplemente como la integral de 1 menos u cuadrado. Ah, perdón, acá falta un 2, ¿no? Entonces acá 1 menos u cuadrado y acá el coseno de 2x de x, ¿quién será? Será el de u medios, ¿verdad? De u medios. De modo que aquí tenemos un medio de la integral de 1, que es x, menos la integral, bueno, voy a poner u, menos la integral de u cuadrado, que sería u al cubo tercios, todo más una constante de integración, nos devolvemos en la sustitución, ¿cierto? Que será un medio de quién. Entonces, la sustitución es u igual a seno de 2x. Por lo tanto, acá tenemos seno de 2x menos el seno al cubo de 2x tercios, todo más una constante de integración. Observen que acá mismo estamos utilizando el primer caso, ¿cierto? Acá estamos ante el caso en el que tenemos una potencia impar, y en este momento en el que tenemos una potencia impar, como hicimos anteriormente, desagrupamos una potencia, ¿verdad? Desagrupamos una potencia, usamos la identidad pitagórica, hacemos una sustitución simple, integramos y nos devolvemos luego en la sustitución. Vamos a incorporar entonces los resultados que ya obtuvimos acá en la integral que llevábamos. Entonces tenemos la integral de menos coseno cuadrado de 2x. ¿Cuánto dio la integral del coseno cuadrado de 2x? Esto fue Menos un medio, Eso, entonces, perfecto. ¿Cómo queda aquí? Voy a escribir este en amarillo. menos, Menos un medio de x, ¿verdad? más, sí, más seno de 4x sobre 4. Y acá quedaría sobre 8, ¿sí? Acá quedaría esto sobre 8. Sí, Entonces quedaría aquí también con menos seno a la 4 de 2x sobre 8. Ah, perdón, de sí, 4x. Seno, no, espera, que seno de 4x. Es seno de 4x sobre 8. Seno de 4x sobre 8. Ahora, la integral del coseno al cubo de 2x, ¿cuánto nos dio? A ver, si la tienen por ahí, díganme el resultado del coseno al cubo, ¿cuánto nos dio? ¿La miramos? Vamos a mirar aquí. A ver, la del seno al cubo, esto es un medio del seno de 2x. Entonces acá tenemos más un medio del seno de 2x. Del seno de 2x. Menos un sexto del seno al cubo de 2x. Menos un sexto del seno al cubo de 2x. Vamos a cerrar entonces acá este corchete y todo más una constante de integración. Bien, todo más una constante de integración. Entonces, hay algunas cosas que tal vez se van a poder agrupar. Por ejemplo, acá tenemos x y menos un medio de x. No hay nada más que tenga solamente x. X y menos un medio de x, ¿cuánto da esto? Da un medio de x. Por un octavo da un 16avo de x. ¿Sí? Ahora, menos seno de 2x sobre 2. Acá tengo más seno de 2x sobre 2. Entonces estas dos partes se simplifican.
¿sí o no? Esto es menos seno de 2x medios más seno de 2x medios. Y las otras dos partes quedan así tal cual están. Menos seno de 4x sobre 8 por 1/8 queda menos seno de 4x sobre 64 sobre 64. Y acá tenemos menos seno al cubo de 2x sobre 48, ¿cierto? Acá 1/8 por 1/6, 6 por 8, 48. Acá tenemos menos seno al cubo de 2x sobre 48, todo más una constante de integración. Bien. Observen, muchachos, que cuando tenemos nosotros potencias pares, hay que hacer muchas más cuentas. Lo había dicho al inicio. Y por eso no se encuentran tantos ejemplos. Voy a hacer acá un zoom inverso para que podamos ver todo el proceso. Entonces, si de pronto hay algo que no hayan escrito, me lo dicen y podemos mover el tablero hacia arriba o hacia abajo, lo que les falte por escribir. Generalmente cuando tenemos potencias pares, las potencias pares se complican mucho. ¿Por qué? Porque hay que ir utilizando propiedades del ángulo medio, identidades del ángulo medio para ir disminuyendo la potencia, las potencias de esas funciones trigonométricas, disminuyéndolas no tanto hasta que queden todas de potencia 1, no, hasta que queden de alguna potencia que podamos trabajar. Por ejemplo, acá quedó una con coseno al cubo, y esa coseno al cubo no puedo seguirla reduciendo con ángulo medio, pero sí es cierto que puedo resolverla con el caso anterior, puedo resolverla de otra manera, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar el ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo y vamos a ver qué fue lo que hicimos. Tenemos potencias pares, ambas son potencias pares. ¿Qué hacemos? Tenemos que utilizar identidades del ángulo medio. Identidades del ángulo medio solamente tenemos para seno cuadrado y coseno cuadrado. Por eso es que este seno a la 4 lo escribí como seno al cuadrado todo al cuadrado. Bien, hago las cuentas que tengo que hacer acá, resuelvo este binomio al cuadrado, saco de una vez la constante para simplificar un poco las cuentas, hago los productos, ahí me voy dando cuenta qué ya puedo integrar y qué no puedo integrar todavía. Entonces yo les doy ese consejo, lo que no se pueda integrar todavía, que es lo que tenemos aquí, hagan esas integrales aparte, háganlas posteriormente, ¿sí? Háganlas posteriormente para que se obtengan los resultados. En la primera integral tenemos una de potencia par. Nuevamente usamos la identidad del ángulo medio, procedemos y encontramos la integral. La segunda que hicimos aparte era una potencia impar. Desagrupamos una potencia, usamos la identidad pitagórica, hacemos sustitución, integramos y nos devolvemos en la sustitución. Y con eso tenemos el resultado. Acá no es nada conveniente ponernos algo creativos. ¿Creativos en qué sentido? En tal vez tratar de resolver cualesquiera potencias, no. Si bien es cierto que es sencillo resolver algún problema como el siguiente, que tal vez cuando uno lo ve no le da muy buena pinta, pero este problema es sencillo. Si yo por ejemplo, les pongo acá algo como lo siguiente. Seno de x y por ejemplo les pongo una raíz, voy a poner acá una raíz quinta del seno de x y acá voy a escribir un coseno a la 2021 de x. Cuando vemos algo de este estilo, tal vez pensamos que va a ser algo muy tedioso y tal vez incluso complicado. Pero de hecho no lo es tanto, porque como tiene una potencia impar, puedo desagrupar una potencia, ¿cierto?
a ver, voy a hacer esto así. Desagrupo una potencia. Una potencia quedará acá coseno de x y acá en el paréntesis amarillo, ¿qué quedará? ¿Qué iría en el paréntesis amarillo? Si ya desagrupé una potencia. Iría coseno a la 2020, ¿cierto? Disminuye una potencia. Pero coseno a la 2020, yo lo puedo escribir como coseno al cuadrado. A ver, coseno a la 2020 yo lo puedo escribir como coseno al cuadrado elevado a qué potencia. ¿Elevado a qué potencia? A la 10. ¿A la 10? Escuché a la 10. ¿A qué potencia tiene que ir elevado ese coseno al cuadrado? 1010. A la 1010, ¿cierto? Esto tiene que ir elevado a la 1010. Elevado a la 1010. Bueno, ¿quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo 1010? Freddy, yo. No escucho, por favor, un poco más fuerte. Freddy, Freddy de apellido, Carrero. Carrero. Sí. No, Freddy Carrero. Tiene una décima para el primer examen, Freddy. Listo. Freddy Carrero. Bien, tengo que poner esto elevado a la 1010. Y una vez escrito así, se simplifica esto bastante. ¿Por qué? Porque tengo acá potencia quinta del seno de x. Acá va a quedar coseno al cuadrado. ¿Y el coseno al cuadrado es quién? El coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado de x. Todavía esto elevado a la 1010 por el coseno de x. Y aquí podemos hacer una sustitución simple. Si hago una sustitución simple, u igual al seno de x, el diferencial de u, ¿quién es? Es simplemente coseno de x de x. Es decir, esto que está aquí es precisamente el diferencial de u. Entonces esta integral será simplemente raíz quinta de u, que es u a la 1 quinto. Y acá tenemos 1 menos u cuadrado elevado a la 1010, ¿cierto? Por el diferencial de u. Esto por el diferencial de u. Y bueno, ahora lo que procede es usar el teorema del binomio de Newton y proceder. Allí en esta cantidad de pasos. Pero, si nosotros, por ejemplo, por no ir muy lejos, esta podemos resolverla haciendo estas cuentas. Se ve la idea, ¿verdad? Se ve la idea de cómo atacar la integral. Porque puedo desagrupar una potencia, ¿de quién? Una potencia del coseno porque es impar. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos resolver la integral del seno a la 6 de x por el coseno a la 8 de x, esta integral es una integral que es muy extensa. Es una integral que es muy extensa, hay que usar varias veces las identidades del ángulo medio, hay que usar varias veces también algunas sustituciones, habrá que separar en varias integrales. Es una integral trabajosa, no necesito que las potencias sean del orden 100, del orden 2020, para que sea compleja esta integral. De hecho, si ustedes hacen simplemente la integral de seno a la 4 por coseno a la 4, ya es una integral compleja, en el sentido que hay que hacer muchas cuentas. De hecho, fue la que nosotros
hicimos? A ver, esa fue la que hicimos, o hicimos fue... No, de hecho, observen, nosotros hicimos seno a la 4 por coseno al cuadrado. Por coseno al cuadrado. Si hubiésemos hecho por coseno a la 4, entonces imagínense, acá también hubiese tenido una potencia 2. Y hubiesen tenido que resolver todo eso y luego todos estos productos y salían varias integrales que tenían que haberlas hecho aparte. Bien. Entonces esas integrales con potencias pares realmente son integrales que se complican. Se complican porque empiezan a ser muy largas. Entonces no es usual que ustedes vayan a encontrar muchos ejemplos con esto. Observen acá solamente el ejemplo 5, solamente la integral del coseno a la 4. Y vean varias cuentas que se hacen en el texto. Además tengan en cuenta que en el texto no hacen todas las cuentas, ¿sí? No hacen todas las líneas de procedimiento. Hay algunas que por ahí tienen que hacerlas uno mismo. Entonces, cuando sea una de las dos potencias impar, es tal vez el caso más sencillo de seno por coseno, de potencias de seno por coseno, y cuando sea una potencia de grado par, perdón, que ambas sean pares, ambas pares, entonces ahí sí se complica. Ahí se complica porque ahí vamos a tener que utilizar identidades y bueno, se hace larga la resolución de esa integral. Vamos ahora al caso de la tangente por la secante, una potencia de la tangente por una potencia de la secante, en el cual van a resultar tres subcasos. Tres subcasos. Hay dos subcasos que son sencillos y hay uno que vuelve a ser un caso complicado. Voy a hacer un zoom inverso aquí para continuar ahora por este lado. Continuamos de este lado. Y así dividimos los subcasos. Listo, ahí estamos. Entonces, segundo caso general. El segundo caso general es la integral de una potencia de la función tangente de x por una potencia de la función secante de x por el diferencial de x. Bien, entonces aquí, para este caso tenemos tres subcasos. Primer subcaso, bueno, vamos a seguir acá cuando la potencia de la tangente sea un impar positivo. Vamos a ir en ese orden. Entonces aquí, si m es impar positivo. Si m es impar positivo. Bien. Si m es impar positivo, vamos a seguir las siguientes instrucciones. Las instrucciones que vamos a seguir es desagrupar una potencia de tangente. En este caso vamos a desagrupar una potencia de la función tangente. Para guiarnos en este caso, vamos a tener que pensar en dos derivadas. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿La derivada de la tangente cuál es? Secante cuadrado. Secante cuadrada, ¿verdad? ¿Y la derivada de la secante? Secante por tangente. Secante por tangente. Secante por tangente. Entonces, acá hay algunos casos. El primer subcaso es en el que m es un entero positivo. Vamos a desagrupar una potencia de la tangente y vamos a utilizar precisamente una identidad, hay una identidad pitagórica para la secante y la tangente. Entonces, lo segundo es usar la identidad pitagórica
La identidad pitagórica que conocemos para la secante y la tangente es 1 más la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x. ¿Bien? Igual a la secante al cuadrado de x. Entonces, cuando tengamos una potencia impar de la tangente, desagrupamos una potencia y vamos a pensar precisamente en la derivada de la tangente. Con lo demás, vamos a dejar escrito en términos de la secante y usualmente se hace la sustitución. Hacer la sustitución u igual a la secante de x. Entonces se hace esa sustitución, se integra y debe integrar y devolverse en la sustitución. De esta manera queda escrito el método. Vamos a ver ejemplos. A ver, quiero ver los que están en el texto para no hacer los mismos. Entonces, si m es un entero positivo impar, acá tenemos, bueno, tangente al cubo por secante. Bueno, tenemos solamente un ejemplo de este, entonces, a ver, no es tan difícil pensar en otro. Vamos a pensar simplemente en la tangente. A ver, ejemplo. Primero, este ejemplo, vamos a hacer la integral de la tangente al cubo y para que podamos comparar voy a escribir acá por la secante a la 4 de x de x. Bien, a ver si ustedes observan acá en el texto, hacen un ejemplo en el cual la potencia de la tangente es impar y la de la secante también es impar, ¿sí? En la que ambas son impares. Entonces, voy a poner un ejemplo en el que la secante es de potencia par para que cambie un poquito. Esta también vamos a poderla resolver por el segundo método, por el segundo subcaso. Ya vamos a verlo. Es cuando la potencia de la secante sea par. Entonces, como dice el método, vamos a desagrupar una potencia de la tangente. Desagrupamos una potencia de la tangente, tenemos entonces tangente de x por la tangente al cuadrado de x por la secante a la 4 de x de x. ¿Bien? Utilizamos la identidad pitagórica para la tangente al cuadrado. De manera que esto queda como, voy a escribirlo acá en rojo, la tangente de x y la secante, perdón, la tangente al cuadrado, ¿cómo la escribimos? Como la secante al cuadrado de x menos 1, ¿vale? Usando la identidad pitagórica. La secante a la 4, mucha atención cómo la voy a escribir. La voy a escribir como la secante al cubo de x por la secante de x. Es decir, estoy desagrupando una potencia también. ¿Por qué? Esto que está acá lo voy a reescribir. Simplemente lo voy a reescribir. Como la secante al cuadrado, por ahora vamos a dejarlo así, ahorita multiplico, de x menos 1 por la secante al cubo de x, y acá en rojo voy a escribir, por la secante por la tangente. Secante de x por la tangente de x de x. ¿Bien? Vamos a hacer entonces la sustitución simple. La sustitución simple, como vimos en el método, es u igual a la secante de x. Bien, u igual a la secante de x. ¿Quién es el diferencial de u? ¿Cuál es la derivada de la secante? Es secante de x por tangente de x, ¿verdad? Y esto por el de x. Precisamente lo que quedó acá fue secante de x por tangente de x por el de x. Es decir, esto es el de u. De esta manera la integral queda simplemente como
la integral de u al cuadrado menos 1 por u al cubo, y acá esto por el diferencial de u, por el diferencial de u. Vamos a proceder con el producto. Tenemos acá entonces la integral de u a la 5 menos u al cubo por du. Y ahora calculamos la integral. Acá tenemos u a la integral de u a la 5 es u a la 6 sextos, menos la integral de u al cubo, que es u a la 4 cuartos, más una constante de integración, y nos devolvemos finalmente en la sustitución. U era igual a la secante, entonces esto va a ser secante a la 6 de x sobre 6 menos la secante a la 4 de x sobre 6 más sobre 4, perdón. Más la constante de integración. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este subcaso? ¿Hay algunas variaciones? Por eso les dije, a ver, yo en este subcaso no les puse el hecho de desagrupar una potencia, por ejemplo, de la secante, no les pedí desagruparla también. ¿Por qué? Porque es posible que la secante no esté, es decir, tenga potencia 0. Entonces no le voy a poder desagrupar nada. Como vimos nosotros acá, algo que fue conveniente, además de desagrupar una potencia para tangente, también fue desagrupar una potencia para la secante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que este primer subcaso cubre el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo para este. Ejemplo, ¿qué prefieren? ¿Analizar el ejemplo de la tangente al cubo o el de la tangente a la 5? ¿Cuál prefieren? A las 5. A las 5. A las 5. A ver, vamos a ver. Vamos a analizarlo, no vamos a hacerlo todo, solamente voy a decirles qué se hace. Observen, en este caso no aparece la secante, ¿bien? No aparece la secante. Y al no aparecer la secante, por eso no escribí en el método que voy a desagruparle una potencia a la secante, porque acá no hay que le voy a desagrupar. Entonces, acá lo que sí es cierto es que voy a seguir desagrupándole una potencia a la tangente, y escribo esto tangente de x por la tangente de la 4, pero la tangente de la 4 de una vez la voy a escribir así, como tangente al cuadrado, todo al cuadrado, por el de x. Nuevamente, siguiendo el método, entonces para la tangente al cuadrado utilizo la identidad pitagórica, que será secante al cuadrado menos 1, secante al cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado. Y ahora, bueno, cuando resuelva esto, acá sí van a quedar algunas integrales. Esto voy a tener que dividirlo en 3 integrales. Algunas integrales van a ser sencillas, otras van a tener que recurrir nuevamente al método, haciendo la sustitución simple. Es decir, acá esto va a ser, observen, la tangente de x por la secante a la 4 de x de x. ¿Sí? El primero. Lo voy a separar de una vez en integrales. Menos la integral de la tangente de x por la secante al cuadrado de x de x. Y finalmente, más la integral de la tangente. Bien. Finalmente, la integral de la tangente de x de x. Entonces, por ejemplo, a esta primera integral, sí voy a poder desagruparle una potencia de secante y queda secante al cubo por tangente por secante. Hago la sustitución y me queda aquí la integral de u al cubo. Bien, de u al cubo por du.
Desagrupo una potencia de la secante y ahí me queda entonces secante al cubo por tangente por secante. La tangente por secante por el de x es el diferencial de u. Bien. Lo mismo hago para la otra integral. Desagrupo una potencia de la secante. Desagrupo una potencia de la secante, queda secante por tangente por secante. Hago la sustitución secante y queda acá simplemente la integral de u de u. Y la integral de la tangente no puedo hacer esto, no puedo desagrupar una potencia de la secante. Como no puedo desagrupar una potencia de la secante, ¿qué debo hacer entonces? Esta es una integral que ya conocemos, ¿cierto? ¿Cuál es la integral de la tangente? Logaritmo natural del valor absoluto de la secante, ¿verdad? Todo más una constante de integración. Entonces, Profe, ¿sí? la que está en el medio, que es tangente por secante al cuadrado, no le falta un 2. Ah, sí, tiene razón. A ver, esto, sí señor, tiene razón, acá esto le faltan dos. Y acá se pasó Me más. parece que al pasado, al ejercicio También, pasado, tampoco se lo puso. ¿a Me cuál? parece. Espérenme a ver. ¿A cuál? Al otro, el otro. El anterior era el de, todavía el de seno. El de seno, sí, el de seno. Vale, vamos a ver. A ver, ¿a cuál sería? Bueno, esto solamente los comentamos, ¿no? Estos solamente los comentamos. Acá usamos la identidad pitagórica. No resolvimos ningún cuadrado. A ver, en el que sí resolvimos un cuadrado fue aquí. Acá en este sí resolvimos un cuadrado. Pero, a ver, en este sí lo pusimos. Es el que está acá. Bien. Ah, bien. Pensé que. Bien. Porque en este, creo que es el único que hemos resuelto un cuadrado. No sé. Bueno, cualquier cosa, si ven algún detalle por ahí, lo corrigen. Ah, acá también hicimos un cuadrado, acá también le pusimos el 2. Bueno. Entonces, acá analizando este ejemplo de la tangente de la 5, vemos que hay variantes, ¿no? Hay variantes, no siempre también le voy a desagrupar una potencia a la secante, por eso no lo incorporé en el método. Bueno, ustedes lo terminan, es simplemente integrar esta potencia cúbica, esta potencia de u, y devolverse en la sustitución, ¿vale? Entonces hay variantes, pero hay que ver cómo sortear esas variantes. Vamos para el segundo subcaso. El segundo subcaso, ya vemos entonces cuando m era impar. Ahora, si n es par, positivo. Si es una potencia par, positivo, es decir, la potencia de la secante. ¿Bien? ¿Qué hacer en ese caso? Vamos a desagrupar dos potencias de la secante. Vamos a desagrupar dos potencias o una potencia cuadrada o una potencia de orden 2, como lo quieran escribir allí, dos potencias de secante de x. Es decir, desagrupamos un secante al cuadrado de x. Bien, voy a desagrupar este secante al cuadrado precisamente para usarlo en el diferencial. Bueno, ¿qué hacemos luego de esto? La potencia restante, como es par, entonces lo que va a quedar también va a ser par, ¿cierto? Es decir, si tengo, por ejemplo, un secante a la 8, le desagrupo un secante cuadrado, ¿qué queda? Secante a la 6, también va a ser par. La potencia restante
la escribo. Se escribe en términos de la tangente de X. En estos casos, lo que va a ser usual es hacer la sustitución U igual a la tangente de X. Precisamente para eso necesito el secante al cuadrado para el diferencial. Y bueno, ya lo que queda es integrar y volver en la sustitución. Entonces vamos a hacer un ejemplo que de pronto no coincida con el del test. Ahora vamos a ver los ejemplos que hay en el texto cuando n es par, para no repetir precisamente los mismos ejemplos. Acá tenemos un secante a la 4, raíz de la tangente. A ver, vamos entonces a escoger uno con potencia par de la secante de la sección de ejercicios. A ver, con potencia par de la secante. Ahora no los veo. A ver, tenemos el 16. Parece que solo el 16. No, pero solo tengo un secante al cuadrado. No. A ver, vamos a hacer la siguiente. Tenemos, importante que la potencia de la tangente, perdón, de la secante sea par. Por lo demás, la tangente puede estar, por ejemplo, tangente de X, vamos a poner acá elevada a la 2/5. Incluso la potencia de la tangente no necesita ser entera. Acá tengo entonces la secante, y vamos a poner aquí, a ver, secante a la 6 de X de X. Entonces, vamos siguiendo el método. ¿Qué hago? Desagrupo una segunda potencia. Entonces tenemos tangente a la 2/5 por la secante a la 4 de X por la secante al cuadrado de X. ¿Sí? Desagrupé una potencia. Precisamente porque voy a utilizar este secante al cuadrado por dx como el diferencial de la sustitución. Pero ya vamos a ver cómo llegamos a eso. Acá este secante a la 4 lo voy a escribir en términos de la tangente. ¿Cómo hago para escribir eso en términos de la tangente? De la siguiente manera. Tenemos tangente de x a la 2/5 y acá la secante a la 4 es secante al cuadrado, ¿verdad? Y la secante al cuadrado es 1 más la tangente al cuadrado de x. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, bueno, todo esto por la secante al cuadrado de x de x. Vamos a proceder a hacer la sustitución. Entonces, vamos a hacer la sustitución. U igual a la tangente de x. El diferencial de u, ¿quién es? Esto es secante al cuadrado de x, ¿cierto? La derivada de la tangente. Y por lo tanto, al hacer la sustitución, tenemos acá u a la 2/5. Y acá tenemos 1 más u al cuadrado por el diferencial de u. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a resolver ese binomio, a multiplicar por el u a la 2/5 y queda la integral de potencias de u. Esto será entonces u
a la 2/5, 1 más 2u cuadrado más u a la 4. Bien, todo esto por el diferencial de u. Multiplicamos. Vamos a multiplicar y acá tenemos entonces la integral de u a la 2/5 más 2 veces u a la 2/5 más 2. 2/5 más 2, ¿cuánto es? Esto es 12/5, ¿verdad? 12/5. Más 4 más 2/5. 4 más 2/5, esto es u a la 22/5. Todo por el diferencial de u. Y ahora sí vamos a integrar y a devolvernos en la sustitución. La integral de u a la 2/5 es u a la ¿qué? U a la 7/5 por 5/7 más 2 veces la integral de u a la 12/5. ¿Cuánto es esto? U a la 17/5 por 5/17 más la integral de u a la 22/5, que es u a la 27/5 por 5/27, todo más una constante de integración. Vamos a volver entonces en la sustitución. U era igual a la tangente. Entonces, ¿cómo queda esto? Tenemos entonces más 10 veces u, que es tangente de x a la 17/5, todo sobre 17. Y finalmente más 5 tangente de x elevado a la 27/5, todo sobre 27. Y esto más una constante de integración. Bien. A ver, escriban ahí. Y ya repasamos entonces el método. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos a revisar el proceso a grosso modo, de manera general. Entonces, ¿qué pasa cuando la secante tiene una potencia par?
Desagrupamos un secante cuadrado. ¿Bien? Desagrupamos un secante cuadrado. Lo que quede con la secante, tenemos que escribirlo en términos de la tangente. ¿Cómo? Utilizando la identidad pitagórica para la secante y la tangente. ¿Bien? De hecho, acá yo ni siquiera resolví todavía el cuadrado. Hago la sustitución, ¿cierto? Al hacer esa sustitución simple, entonces ahora mi integral queda en términos de la nueva variable. Por eso es que desagrupo una segunda potencia para que el diferencial sea precisamente secante al cuadrado de x de x. Y bueno, ya lo que queda son potencias de u. Potencias de u, necesito entonces hacer las cuentas y al final me devuelvo en la sustitución. Bien. Simplemente nos devolvemos en la sustitución. Vamos a ver ahora el caso más sensible, el caso más delicado de estas potencias de secante por tangente, que es el tercer caso. El tercer caso va a ser el caso más delicado porque tenemos que aplicar integración por partes. Y es el caso en el que m sea par. Si ustedes observan, hasta este momento hemos dicho cómo hacer la integral cuando la tangente tiene una potencia impar, ¿sí? Cuando tiene una potencia impar. ¿Cómo hacer cuando la secante tenga una potencia par? Entonces, si la tangente tiene una potencia impar, no me importa qué exponente tenga la secante. Puedo seguir el método que describimos en el primer subcaso. Si la secante tiene una potencia par, no me importa qué potencia tenga la tangente. Podemos seguir el método descrito en el segundo subcaso. Pero ¿qué pasa cuando ambas no cumplen con esas condiciones? Es decir, ¿qué pasa cuando m no es impar? ¿Qué pasa si m es par y, de forma simultánea, n es impar? N es impar, ambos positivos, ¿bien? Todo positivos. Acá no lo estoy escribiendo, pero escríbanlo ustedes en todos esos casos. Necesito que sean positivos. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en ese caso no hay muchas herramientas. Lo único que podemos hacer es usar integración por partes. ¿Bien? Entonces, bueno, acá la sugerencia es la siguiente, pero a veces también hay excepciones, ¿no? Entonces, si m es par y n es impar, escribimos el integrando en términos de la secante y usamos integración por partes. Entonces, esto se complica porque al final van a quedar puras potencias de la secante. Solamente van a quedar potencias de la secante y las potencias de la secante se resuelven por partes. Las potencias, solamente potencias de la secante, potencias impares, se resuelven con la secante. Perdón, por partes. Entonces, a ver, lo que se aconseja aquí es precisamente esto. Si tenemos eso así, entonces las únicas dos instrucciones son escribir la tangente a la m de x en términos de la secante. En términos de la secante de x. Y lo segundo será dividir en integrales y resolver por partes. Resolver por partes. Entonces quiero que hagamos tres integrales acá. Bueno, de hecho vamos a hacer dos porque una de ellas la vamos a recordar. Integrales que van a aparecer. ¿Cuál es la integral de la secante? ¿Alguien recuerda la integral de la secante? Secante por tangente. No les escuché. Por favor, ¿puede repetir más fuerte? Logaritmo natural de secante más tangente.
Perfecto, es logaritmo natural del valor absoluto de la secante más la tangente de x. No olviden, muchachos, que esto lleva valor absoluto. No olviden eso, porque acá vamos a estar calculando muchas integrales indefinidas. Pero, por ejemplo, en el curso de ecuaciones diferenciales, muchas de las integrales que se calculan son definidas. Y si de pronto aparece por ahí algún valor como, qué sé yo, menos pi cuartos, y el resultado dentro del logaritmo es negativo, ahí se hacen, un manojo ustedes mismos. Se lo digo porque lo he visto, ¿no? Entonces, no olvidar ahí, siempre eso lleva valor absoluto. A ver, esta la conocemos. Para ir con este método, entonces, vamos a seguir un par de casos. Por ejemplo, ¿cómo se hace la integral de la secante al cubo de x de x? ¿Cómo se hace esa integral? Entonces, esta integral es una integral en la cual la potencia de la secante es impar. La potencia de la secante es impar y de hecho la potencia de la tangente es par. ¿Cuál es la potencia de la tangente? Cero. Cero es par. Bien, en este caso, pues puede ser el cero mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto tenemos que resolverlo por partes. Y para resolverlo por partes, tenemos lo siguiente. Una de las partes será, bueno, u será secante al cuadrado de x. Y el diferencial, vamos a hacerlo de esta manera. Podemos hacerlo al contrario, pero ya vamos a ver. El diferencial de b va a ser la secante de x de x. Es decir, ¿quién es b? Por eso la recordamos. Esto es logaritmo natural de la secante de x logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. De momento, si nosotros escogemos de esta manera, quiero que veamos cómo podemos afrontar esta integral. Si escogemos la parte de esta manera, a ver, aquí no nos va a servir ilate, ¿verdad? ¿Por qué no nos va a servir ilate? Porque solamente aparece una expresión trigonométrica. Entonces, ¿qué escojo? Primero la trigonométrica antes de qué. Bien, entonces no sirve mucho el ilate. Pero sí es verdad que aquí, por ejemplo, si yo escojo de esta forma, el de b, ¿quién es la derivada de la secante al cuadrado de x? Esto es 2 veces la secante por la derivada de la secante, ¿cierto? Que es secante, que acá al cuadrado, por la tangente de x de x. Cuando yo escriba esto en términos de la integral, aquí va a quedar, cuando quede la parte de menos la integral de b por du. B es logaritmo natural del valor absoluto de la secante más tangente. Y el de u es 2 veces secante al cuadrado por tangente. Esto se va a complicar tremendamente. Entonces acá, así como la estamos escogiendo, no me sirve tener las partes. Bien. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos escoger las partes? A ver, de otra forma en la que podríamos escoger las partes es de la siguiente, que es de hecho la que va a ser conveniente para nosotros. Por un lado tenemos el de b va a ser secante al cuadrado de x de x. Y acá vamos a dejar simplemente la secante de x de x. ¿Vale? De manera que la derivada de la secante, ¿quién es? Esto es secante de x por la tangente de x de x. ¿Y cuál es la integral de la secante al cuadrado? ¿Cuál es la integral de la secante al cuadrado? La tangente. ¿Sí? Entonces, así como está escrito, ahora esta integral podemos escribirla de la siguiente manera. Esto es u por b, secante de x por la tangente de x
menos la integral de b por du. Du es secante por tangente, entonces acaba de escribirse tangente al cuadrado por la secante de x de x. Si bien esta no es directa, esta integral, algo que sí es verdad es que es mucho mejor que la otra opción que teníamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer para este caso? Bueno, vamos a escribir secante de x por la tangente de x y la tangente cuadrada la voy a reescribir utilizando la pitagórica, que será secante al cuadrado menos 1. Multiplicando por secante, queda aquí entonces la integral de la secante al cubo de x menos la secante de x. Todo por dx. ¿Qué hice ahí? Utilicé la pitagórica, tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1 y simplemente lo que procedí fue hacer la multiplicación. No recuerdo si precisamente esta integral la habíamos hecho cuando hicimos integración por partes o no. Acá tenemos menos la integral de la secante al cubo de x más, bueno, esto por dx, más la integral de la secante de x de x. Secante de x de x. Entonces, este es un ejemplo de una integral que resulta ser cíclica, porque todo esto es igual a la integral de la secante al cubo de x de x. Y como observan, esta queda en términos de ella misma. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Pasamos esta parte a sumar, ¿cierto? Es decir, queda 2 veces la integral de la secante al cubo de x, igual a ¿quién? A la secante de x por la tangente de x, más la integral de la secante, que es más logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más la tangente de x, más c. Finalmente pasamos a dividir el 2 y obtenemos que la integral de la secante al cubo de x es secante de x por la tangente de x sobre 2 más 1/2 el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Entonces observen que esta integral de la secante al cubo es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque necesitamos recurrir a la integración por partes y hay que usar la identidad pitagórica y hay que hacer algunas cuentas. Si ustedes, bueno, quiero que hagan en casa la siguiente integral. Hagan la integral de la secante a la 5 de x de x. Esta integral, ojo, lo más probable, no, para que no se sorprendan, va a ser cíclica, va a depender de la integral de la secante al cubo de x y de la integral de la secante de x de x. Entonces, aprovechando que ya conocen, para la siguiente integral, ya conocen la integral de la secante al cubo, entonces la pueden usar en el momento que se solicite. Y de la misma manera, si tenemos una secante a la 7, esa secante a la 7 va a necesitar del valor de la integral de la secante a la 5, el de la secante a la 5 necesita el valor de la secante al cubo, y el de la secante al cubo necesita el valor de la secante, de las integrales, obviamente. Entonces se vuelve de manera recursiva el cálculo de esas integrales y eso hace que el proceso sea más complejo. ¿Bien? Que sea más complejo. Bueno, mañana vamos a comenzar haciendo unos comentarios con respecto a qué sería de nuevo, qué sería de diferente en el caso de la secante, perdón, de la cosecante con la cotangente. Bien. Y comenzamos con sustitución trigonométrica. Eso sería lo que haríamos mañana en clase. ¿Vale? Bueno, muchachos, entonces sería todo por el día de hoy. Sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en clase.
Que tengan un feliz resto de tarde. Que se disfruten los partidos de las eliminatorias. Y que estén muy bien.